Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro López. Saludos. Es un placer para mí en esta oportunidad acompañarlos en el Diplomado de Historia Insurgente. En este caso, con el módulo titulado El Libertador Simón Bolívar, biografía de un revolucionario. Nos toca en esta oportunidad hacer un repaso por los momentos representativos de la vida y de la obra del libertador Simón Bolívar. Es un gran reto que hemos buscado sintetizarlo en tres grandes módulos eh, o en tres grandes partes. El día de hoy estamos presentando una primera parte que va a ser referida al nacimiento, la niñez, la juventud del libertador Simón Bolívar y los primeros pasos dentro de la política revolucionaria. Bueno, uno de los primeros puntos es iniciar, por supuesto, con el año del nacimiento del libertador Simón Bolívar, 1783. Bolívar nace el 24 de julio de ese año en la ciudad de Caracas. Bolívar pertenece a una de las más poderosas y representativas familias criollas mantuanas, no solamente de Caracas, de la gran provincia de Caracas, de la Capitanía General, sino también de toda la Capitanía General de Venezuela. Como sabemos, en esa sociedad colonial existía una estratificación sumamente excluyente, racista, que estaba básicamente ordenada, regida a partir de criterios como el color de piel, pero sobre todo el abolengo, lo que se llamó en ese momento, lo que se llamaba el honor adquirido por el color de piel y la cantidad de años que esa familia, que ese apellido había estado en territorio americano. Eso daba, era la fuente del prestigio, la antigüedad, ¿sí? En la medida en que se tenía mayor relación con aquellos primeros conquistadores, invasores, que llegan luego del tercer viaje de Colón en 1498 y lo que es la exploración de la tierra firme en adelante y la invasión del territorio que es Venezuela, en instalación de todo el andamiaje colonial. Precisamente esas primeras familias son las que tienen ese abolengo. En esa sociedad, en esa sociedad colonial, encontramos en la cúspide a los blancos españoles, los peninsulares, quienes ocupaban los grandes puestos eh, políticos, religiosos, académicos. No le era permitido ingresar a la universidad y tener ejercicio profesional a quien no tuviese la calidad de blanco. Luego le seguían los blancos criollos, los mantuanos, que eran propietarios de las haciendas, de los esclavos y las esclavas, pero que no tenían el poder político como los blancos peninsulares. Hay un gran sector mayoritario de la población constituido por los mestizos, los pardos, que resultan, bueno, del entrecruzamiento y de la mezcla de los tres grandes componentes étnicos que integran en ese momento la sociedad colonial y que, bueno, actualmente se sigue reflejando: el europeo blanco, el indígena originario y el africano sometido a esclavitud. Ahora, luego de los pardos encontramos en esa sociedad a los indígenas y en la base de esa sociedad a los esclavizados y esclavizadas. Era jerárquica y sumamente, era una pirámide de la opresión, pudiéramos decirlo así. En ese contexto nace Bolívar. Bolívar nace 6 años después de la creación de la Capitanía General de Venezuela, una división político-administrativa del Reino Español en América, que digamos determina las fronteras del territorio actual, incluso de nuestra nación, más, o sea, bastante aproximado a lo que es la Venezuela actual. Este, esa provincia, esa gran
esa gran capitanía general tiene funciones militares y administrativas. Eh, en lo concerniente a lo económico, se caracteriza Venezuela en principio por las actividades agrícolas y la producción, sobre todo de cacao en esa época, de tabaco, ¿sí? De cueros, de reses, de mulas, son los principales rubros de producción. Bolívar entonces nace en una familia eh, muy poderosa. Su padre, Juan Vicente Bolívar y Ponte, muere 3 años después del nacimiento de Bolívar, en 1786, queda huérfano. La familia se ve obligada en 1790 a mudarse a las haciendas que tenían en ese momento en los valles del Tuy. Actualmente existe un museo, parte de la red de museos bolivarianos allá, en el Museo de San Mateo, en esa hacienda, vivieron, vivió la familia Bolívar. Eh, a los 2 años, Bolívar, con 9 años de edad, pierde a su madre, María de la Concepción Palacios y Blanco. Eh, Comienza a partir de entonces uno de los primeros, una de las primeras dificultades de Bolívar alrededor de la custodia, alrededor de su custodia. Al morir su padre y su madre, la custodia pasa inmediatamente a su abuelo Feliciano Palacio, su abuelo materno, pero él muere al año siguiente. Comienza entonces en 1793 una verdadera lucha por su custodia. Eh, Queda Bolívar, luego de la muerte del abuelo, al cuidado de su tío, Carlos Palacio y Blanco, su tío materno. Y ese mismo año, 1793, ingresa a la Casa de las Primeras Letras, donde se encuentra por primera vez con quien va a ser su maestro y su compañero de lucha por muchos años, hasta el final de sus días, don Simón Rodríguez, Samuel Robinson. Eh, es en este espacio donde Bolívar adquiere sus primeras enseñanzas, pero también no solamente académicas, por así decirlo, sino de la práctica del trabajo, ¿no? De los fundamentos de las propuestas pedagógicas de Robinson, el aprender haciendo. Y además que la Casa de las Primeras Letras recibía a niños de todas las condiciones sociales, de todos los orígenes étnicos, hombres, varones y hembras por igual. Así que ese primer contacto que Bolívar tiene con Rodríguez a los 10 años de edad es fructífero. Va a abrir las puertas a un mundo de comprensión de la diversidad, de la comprensión de la necesidad de la acción, de la práctica, del valor del trabajo eh, y por supuesto de la educación popular, que es uno de los elementos ideológicos de la doctrina bolivariana que posteriormente desarrollaría. Eh, Comienza el litigio en realidad con mucha fuerza en 1795, porque Bolívar huye de la casa de su tutor, de Carlos Palacio. Este, y Bolívar, luego que huye, bueno, él expresa su deseo y así lo manifiesta de vivir con su hermana mayor, María Antonia, y el esposo de ella, Pablo Clemente Palacio. En un principio, ante este pleito, la Real Audiencia y los tribunales de la época aceptan este, una, una, digamos, una protesta de Carlos Palacios, eh, que dice que, bueno, que esa situación es irregular y se resuelve que Bolívar pertenezca bajo la tutela de su maestro Simón Rodríguez, quien llevaba, eh, quien en su casa contaba con la atención de más de 20 personas, niños también incluidos. Eh, pero digamos, esta situación no es del todo cómoda, no es del todo satisfactoria. Eh, la hermana de Bolívar reclama nuevamente y dice, bueno, si de estar en un lugar, lo ideal sería entonces que estuviera en el colegio seminario, el colegio seminario de Caracas. Este, Ante esta situación, bueno, Bolívar, muy joven, resuelto, pide volver a casa de su tío Carlos Palacio y bueno, está de acuerdo en que su educación continúe con el maestro Simón Rodríguez. Finalmente, la educación de Bolívar está por otra, o está mediada por otra resolución judicial y la Real Audiencia decide que la mejor forma es que se determine su ingreso en la Academia de Matemáticas
en ese momento dirigida por el padre Francisco Andújar. Y ahí es donde Bolívar termina su formación. Eh, Ahí también recibiría clases con su otro gran maestro, Andrés Bello. 2 años después, Bolívar ingresa en 1797 al batallón de milicias de blancos de los Valles de Aragua, un componente eh, armado de defensa que conformó su padre décadas atrás. Eh, Al año siguiente recibe el grado de subteniente de la sexta compañía de este batallón y estos son los inicios, digamos, de la formación militar de Bolívar, que era, digamos, como parte de, de la usanza de lo que era la educación de los niños mantuanos de la época. Mm, Parte entonces también de esta tradición era que se completase en la educación en Europa. Bolívar se embarca entonces en 1799 con vía a España. La idea era que Bolívar estuviese a cargo de la tutoría de dos de sus tíos maternos, Esteban Palacios y Pedro Palacios. Además, eh, digamos, quien llevaría su, quien fungiría como un mentor, como un acompañante, como un guía, sería Jerónimo de Ustaris, Marqués de Ustaris, quien en ese momento eh, tenía una, una función política muy importante como ministro del Supremo Consejo de Guerra eh, del rey español. Eh, una de las cosas importantes es que es en España donde Bolívar comienza a tener contacto con la vida de la metrópoli y sobre todo con las lógicas de la aristocracia, eh, con lo que significa el funcionamiento de una sociedad del antiguo régimen. Eh, Están los aspectos que se plantean y sin duda alguna en estos años en Bolívar surgen puntos de crítica, puntos de duda, que se van manifestando progresivamente. En el año 1800, Bolívar conoce a María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza. Ella es hija de un caraqueño, Bernardo Rodríguez del Toro, familiares de dos de los amigos de la infancia del Libertador, sobre todo Fernando Rodríguez del Toro. Bolívar conoce a quien va a ser eventualmente su prometida y su esposa. Eh, Al año siguiente viaja a Bilbao para encontrarse con ella, pasa varios meses conviviendo, compartiendo. Diría Bolívar después que eso llegarían a ser de los mejores años de su vida. En 1802 él hace su primer viaje a París y cuando regresa a España empieza a activar todo lo que viene a ser los requerimientos legales para su matrimonio, todas las autorizaciones y toda la permisología que debía contar para la época, ¿no? Finalmente la pareja se casa el 26 de mayo de ese año en Madrid y se traslada a Venezuela. María Teresa y Simón convivieron entre Caracas, entre la esquina del Vínculo. Actualmente se encuentra ese espacio recuperado en el centro de la ciudad de Caracas y en las haciendas en los valles del Tuy. Sin embargo, a finales de ese año, María Teresa cae enferma y finalmente en 1803 fallece. Este es un golpe, como podemos, como podemos entender, muy grande para Bolívar. Apenas tenía 20 años de edad, ya estaba enviudando. Eh, Él había configurado su vida y su rutina para ser un hombre de familia. Eh, en adelante Bolívar decide hacer los arreglos administrativos correspondientes a sus propiedades, a sus posesiones y emprender viajes de regreso a Europa. Ahí es cuando pasa buena parte de esa época tan dura en París. En París tiene oportunidad entonces de tener un contacto
con otro aspecto de Europa, de la Europa ilustrada, de la Europa eh, de las ideas políticas revolucionarias. eh, Además, Francia como epicentro revolucionario del continente y del mundo. Bolívar ve en, esos, en ese primer viaje a París, bueno, la proclamación de Napoleón Bonaparte como emperador, quien había sido uno de los generales representativos de la Revolución Francesa, ¿no? Esa gran contradicción, el hombre que combatió la monarquía autoproclamándose emperador, pero también comparte en distintos escenarios intelectuales con hombres como Alejandro Humboldt, el sabio viajero, naturalista, eh, geógrafo prusiano que había tenido una muy larga temporada y fructífera temporada de trabajo en América, venía llegando a América, y Aimé Bonpland, otro sabio eh, eh, botánico, explorador francés, que lo había acompañado en el viaje. También se reencuentra con su maestro Simón Rodríguez en estos años. Al año siguiente, eh, Bolívar Rodríguez y Fernando Rodríguez del Toro emprenden un viaje hacia Italia, hacia Roma. Y es en ese momento donde ven de nuevo eh, tienen, digamos, hacen, son testigos de lo que es la coronación de Napoleón como rey de Italia, como máximo monarca de Italia, y Bolívar el 15 de agosto eh, de 1805 pronuncia el famoso juramento del Monte Sacro, donde anuncia su compromiso por la libertad de los pueblos americanos. Eh, este periplo de la juventud, de la progresiva adquisición de conciencia, tiene que ver también con la gran influencia del maestro Simón Rodríguez, de las enseñanzas, de la guía en este momento tan difícil en la vida del libertador que representa Rodríguez, ¿no? De cómo fue canalizando esa fuerza, ese ímpetu, y, y se fue formando en Bolívar el espíritu revolucionario. Está en un momento de cambios en Europa, de la ebullición de ideas revolucionarias que sin duda alguna compartió, profundizó, participó en debates públicos, en, en intercambios de ideas, pero por supuesto en las reflexiones de los hechos que estaban sucediendo. Eh, Como les comentaba, una oportunidad de cambio, de trascendencia. Bolívar regresa hacia América en 1806, eh, llega en 1807 a Estados Unidos, ahí visita varias ciudades, Charleston, Washington, Virginia, Nueva York, y vuelve a Venezuela a dedicarse básicamente a la administración de sus propiedades. Bolívar eh, y otros mantuanos, otras familias como los Montilla, los Rivas, los Tovar, comienzan a tener algunos contactos políticos entre ellos y reuniones en un espacio propiedad de los Bolívar, la Cuadra de Bolívar, otro de los espacios que forma parte de la red de los museos bolivarianos, ubicado en el sector de Quinta Crespo, en la ciudad de Caracas. Estamos en un contexto donde Napoleón Bonaparte ha invadido ya desde 1807 Portugal, ha invadido también España, eh, ha provocado las abdicaciones de los reyes Carlos III y su hijo Fernando VII, y ha instalado como rey de España a su hermano José Bonaparte. En este contexto, en este cambio importante, donde se desplazan las autoridades españolas borbónicas por las autoridades napoleónicas, comienza un gran enfrentamiento entre las fuerzas leales a Fernando VII y las fuerzas invasoras francesas en España. Las repercusiones que esto tiene en América van a ser trascendentes. En Venezuela, desde finales de noviembre, entonces ocurren estas reuniones que se ha llamado este episodio como la conspiración de los mantuanos. Sin embargo, esta tentativa de organizar una junta de gobierno en rechazo a la invasión, a las autoridades francesas que habían invadido España, tal como sucedía en España, que existía una Junta Suprema Central que empezó a organizar la resistencia contra los franceses. Esta tentativa fue develada
y sus principales protagonistas fueron encarcelados. Eh, bueno, en realidad encarcelados como tal no, fueron confinados, muchos de ellos fuera de la ciudad, como el caso de Juan Vicente Bolívar, hermano mayor del Libertador, y el propio Bolívar, quienes estuvieron entonces a partir de ese momento fuera de la ciudad de Caracas. Bolívar en 1809, en sus haciendas, ¿no? En los Valles del Tuy, 1809, es nombrado teniente de justicia mayor del Valle de Yare. Este es un cargo que nunca va a desempeñar porque en adelante, 1810, va a tener lugar el inicio de una revolución política en la Capitanía General de Venezuela, del pronunciamiento del 19 de abril de 1810, donde a partir de entonces se no, el mantuanaje venezolano, caraqueño en principio, desmantela al poder colonial. eh, el capitán general Vicente Empanan, designado por las fuerzas de ocupación francesa en España, renuncia a su cargo y a partir de entonces se crea una junta de gobierno ese 19 de abril de 1810, que convoca a las demás provincias de la Capitanía General de Venezuela en principio, a pronunciarse eh, en contra de las autoridades francesas y también a empezar a conformar una nueva forma de organización política, una vía autonómica. Es así como se instala el 2 de marzo de 1811 el primer Congreso de Venezuela y de todas las colonias de España en América, en la esquina del Conde. Ese Congreso cuenta con la participación de diputados de 7 de las 10 provincias. Solo permanecen fieles al rey la provincia de Coro, de Maracaibo y de Guayana. En ese Congreso, el 5 de julio, es que se pronuncia y se declara la independencia de Venezuela. Ahora, volviendo a la vida de Bolívar, Bolívar a partir de ese 19 de abril y de esa junta de gobierno que se instala, empieza un momento de intensa actividad política. Forma parte de la primera misión diplomática que va hacia Londres, enviada desde Caracas, junto a Andrés Bello y Luis López Méndez. La intención era hacer contactos con el gobierno inglés para el reconocimiento del pronunciamiento de Caracas y además de eso obtener el financiamiento en recursos, en armamento, en logística eh, para sostener la lucha y emprender la lucha contra el imperio español. Había una determinación de autonomía, había una determinación de un rumbo distinto en estos primeros patriotas que se pronuncian en 1810. También Bolívar hace contactos y se reúne por primera vez con Francisco de Miranda, el precursor. Miranda es quien desde finales del siglo XVIII se encuentra en Inglaterra formulando el proyecto de emancipación de las colonias de España en América, el proyecto de Colombia la Grande. Eh, la gran nación libre desde el norte el río Mississippi en México hasta el sur en la Patagonia en la actual Argentina. Bolívar, Miranda hablaba de la conformación de un gran incanato, de una nueva forma de organización netamente americana. Había intentado en 1806 Miranda liberar a Venezuela de la opresión española invadiendo a través de la vela de Coro, pero fue infructuoso en esa oportunidad su intento. Bolívar y Miranda regresan a Venezuela a finales de 1810 y se integran completamente a la lucha revolucionaria. Como decíamos, se instala un congreso donde Miranda resulta electo diputado. Bolívar no pertenece al Congreso como tal, sino a un espacio político llamado la Sociedad Patriótica, fundado por Miranda, que podemos decir que es uno de los primeros espacios de deliberación, de debate político que existió en Venezuela, de gran diversidad de participación, hombres, mujeres, de distintas condiciones sociales, condiciones étnicas, y muy radical por la declaración de la independencia ante el Congreso que todavía estaba debatiendo qué hacer ante la situación española y ante el rumbo que estaba adquiriendo esta Capitanía General. Bolívar pronuncia el 3 de julio en el seno de la Sociedad Patriótica, el 3 de julio de 1811, ese gran discurso, conocido discurso, donde habla de los 300 años de calma
e insta al Congreso a declarar la independencia. Es así como se da en este año, en el año 1810 y 1811, la primera participación política representativa de Simón Bolívar, y podemos llegar a una conclusión de esta primera parte del examen de su vida desde su niñez y su juventud. Muchas gracias.